Explainers, hoy les traigo una idea buenísima para la cena navideña. Así que vamos a la cocina. Comenzamos agregando una cuchara de aceite vegetal a una sartén y una cebolla cabezona picada en cubitos. Cocinamos a fuego medio alto hasta que esté transparente. Añadimos 2 dientes de ajo picados y 150 gramos de champiñones cortados en cubitos. Seguimos cocinando a fuego medio alto hasta que estén doraditos. Ahora agregamos a la procesadora 80 gramos de avena en hojuelas. Vamos a procesar hasta que tengamos una harina. Añadimos 314 gramos de garbanzos cocidos y escurridos, media cucharita de sal, un cuarto de cucharita de comino, media cucharadita de perejil seco, un cuarto de cucharita de romero, un cuarto de cucharita de tomillo, pimienta a gusto y una cuchara y media de salsa soya. Procesamos en pulsos cortos ya que no queremos lograr un puré. Agregamos en este momento la mezcla de champiñones y cebolla que cocinamos. Seguimos procesando en pulsos cortos hasta que logremos esta textura. Como ven, aún hay trocitos de garbanzo. Llevamos a un bowl y mezclamos hasta que toda la mezcla tenga la misma humedad. Aquí la llevamos a la nevera. Mientras la mezcla de albóndigas reposa, no olvides suscribirte. Pasados 10 minutos, precalentamos el horno a 170 grados centígrados. Sacamos la mezcla de la nevera y comenzamos a armar bolitas con ayuda de nuestras manos. La mezcla no es tan húmeda, así que no se pegará tanto a los dedos y será muy fácil darles forma. Una vez hayamos armado todas las albóndigas, las pincelamos con un poquito de aceite y metemos a hornear por 30 minutos aproximadamente. A la mitad del horneado, las movemos para que se cocinen por todos lados. Una vez las saquemos del horno, se verán así. Ahora seguimos con el gravy o salsa de carne. Así se llama, pero esta es de vegetales. Agregamos media cucharita de aceite de oliva a una olla, media cebolla cabezona cortada en cubitos y 50 gramos de champiñones. Cocinamos a fuego medio alto, revolviendo constantemente. El gravy es una salsa de origen inglés que se realiza a partir de los jugos de la cocción de la carne y se espesa con ayuda de un almidón. En este caso, estamos reemplazando todos los ingredientes o todos los componentes por ingredientes vegetales. Cuando estén dorados, añadimos 50 gramos de vino tinto y dejamos cocinar por 1 minuto aproximadamente para que se evapore el alcohol. Ahora seguimos agregando 17 gramos de pasta de tomate, media cucharita de ajo en polvo, 3 hojitas de laurel, media cucharita de sal, romero y tomillo a gusto, 250 gramos de caldo vegetal, 300 gramos de leche vegetal y por último pimienta a gusto. Dejamos cocinar a fuego medio alto por aproximadamente 10 minutos para reducir un poquito el líquido y que se concentren mucho más los sabores. Este es un caldo vegetal que hice utilizando muchas de las partes de las verduras que terminarían en la basura. Así que es una idea muy buena y que además nos aporta un montón de sabor en las preparaciones. Así que si quieren saber cómo se hace, déjenmelo saber en los comentarios. Sacamos las hojas de laurel y mezclamos 14 gramos de almidón de maíz en 80 gramos de leche vegetal. Agregamos a la mezcla y aquí debemos revolver para evitar que se pegue. Probamos la salsa y salpimentamos de ser necesario. Licuamos esta salsa lo mejor que podamos y para evitar que quede con muchos granulitos, la filtramos en un colador. Este es nuestro increíble gravy terminado y listo para ser utilizado. Ponemos las albóndigas en un plato y comenzamos a bañarlas con esta salsa que está riquísima y que además de darles un montón de sabor, va a hacer que la superficie esté mucho más suave. Llevamos a la mesa y esta idea de cena está acompañada por una ensalada, un puré de papas súper cremoso y por supuesto una torta de chocolate. Estas albóndigas están buenísimas y la salsa las lleva al próximo nivel, ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Además, no se desbaratan al partirlas, por lo que son un éxito rotundo. Por aquí te dejo 2 videos para que sigamos descubriendo juntos muchos más secretos de la cocina vegana. Y antes de que decidas cuál será el próximo, no olvides comentar cómo te pareció esta receta y obviamente no olvides darle me gusta a este video. Nos vemos muy pronto.